Perfecto, ya estamos aquí para continuar. ¿Están listos? Vamos a continuar en el nombre del Señor, ¿ok? Ahora vamos a continuar con el versículo 17 hasta el 19, ¿ok? Me encuentro ahora mismo en el versículo 17, en el versículo 17, en la Reina Valera 1960, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Me encuentro en la Reina Valera 1960. Ok, vamos a trabajar con eso. Esto es bien interesante porque cuando Jesús dice aquí que Dios no mandó a su Hijo al mundo, ya yo le dije a ustedes lo que significa aquí mundo, que no es necesario incluir los planetas, el sol, la luna, porque el propósito es salvar a la humanidad, no es salvar a los astros. Se puede aplicar a los astros también, pero no sería una forma tan correcta como para aplicarlo, porque la idea de Juan es mundo en cuanto a los habitantes que están en este mundo. ¿Ok? La condición y el estado de corrupción y pecaminosidad que se encuentra este mundo en los hombres, que significa mundo. ¿Ok? Habitante de gente que están en sus pecados y en sus delitos y pecados. Ahora, cuando dice, porque no me envió Dios al mundo a su Hijo para condenar. Aquí la palabra condenar, vamos a buscar la palabra condenar, si la hallamos aquí en el griego, vamos a buscarla aquí. Aquí está. Crinos, la palabra crinos, que viene siendo juzgar. La palabra crinos, juzgar. Aquí Juan está interpretando la palabra condenar como juzgar, que aquí aparece crinos. Entonces, cuando Juan interpreta la palabra condenar, para condenar, primero hay que pasar por un proceso, que es juzgar. Que se me metió algo en la boca. Para condenar, hay que pasar por un proceso primero de juzgar. Y juzgar aquí es crinos, que viene siendo juzgar quizá el pecado de la humanidad. Juzgar la condición pecaminosa que se encuentra de los hombres en este mundo. Pero aquí Juan está usando la palabra crino, que es juzgar, lo interpreta como condenar, que Cristo, Dios no mandó a su Hijo unigénito, número uno, para estar por ahí, por la carretera, por la calle, por la gente, con el dedo juzgador, de estar señalando el pecado con la intención de juzgarlo y condenarlo. Tú eres homosexual, arrepiéntate, te vas para el infierno. Tú eres lesbiana, arrepiéntate, que te vas para el infierno. Tú eres alcohólico, drogadicto, arrepiéntate, te vas para el infierno. Tú también. A eso se refiere Juan. Ahora, bien interesante, que la palabra crinos que Juan utiliza aquí significa juzgar con la intención de desacreditar, de emigrar, faltarle respeto o mayormente decirle, tú estás condenado. La misión de Cristo es presentar su gran amor y el mensaje del evangelio con la intención del que el pecador oiga. Por eso es que Pablo dice que la fe viene por el oír. Pues la intención de Cristo es comunicarse con el pecador y que el pecador venga a Cristo a través de su gran amor, compasión, misericordia, que el pecador se sienta comprendido, amado, entendido por Cristo Jesús. Por ejemplo, que Jesús le dice al pecador, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás así?
¿Por qué tú vives ese estilo de vida? ¿Cómo comenzó ese estilo de vida? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Yo puedo hacer algo por ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo puedo liberarte a ti de esa condición que tú vives. Mira, tú empezaste así porque tu matrimonio fue un fracaso. ¿Te acuerdas de tu matrimonio? Entonces el evangelio, la gracia, el evangelio te empieza a ministrar y a hablar. Tú empezaste de esta forma. Tu matrimonio se te fue abajo porque tú le fuiste infiel a tu esposa. Tu esposa se desesperó. Tu esposa pues te hizo lo mismo a ti. Entonces tú también te desesperaste. Y todo eso se puso peor y peor, peor. Pero ¿qué puedo hacer por ti? Yo soy capaz de restaurar tu matrimonio. Si tú lo crees, yo puedo restaurarte. Yo vengo a decirte que si tú crees en mí, tus pecados ya están perdonados. La obra de Cristo ya te ha perdonado los pecados. Yo puedo hacer algo por ti. A eso Cristo viene, a ponerle una solución a los problemas. No es a juzgar con el dedo juzgador de que estás mal, porque ya Dios sabe y conoce cómo se encuentra este mundo. Dios lo sabe. A eso lo que Juan se está refiriendo con la palabra condenación, que aquí Juan lo está expresando como juzgar. Y juzgar aquí es decir, tú estás mal, tú mereces castigo. Él no viene con esa intención, él viene a presentar el evangelio, el mensaje, para que el pecador oiga esas buenas noticias y pueda tener una esperanza, de creer que hay una esperanza para el pecador. Es para eso viene Cristo, esa es la misión de Cristo. Ahora, sin embargo, aunque Juan, aparentemente Juan traduzca e interprete la palabra crinos, aquí en el griego aparece también interpretado la palabra crinos como pensar pensar en resolver un problema, de que Dios no viene a pensar del pecador que se va a condenar. Él no viene a pensar eso, porque aquí aparece pensar también. Una acción de pensar, una acción de distinguir, diferenciar y una acción mental. Aquí condenar es una acción que empieza aquí en la mente. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del caso de la mujer del perfume de alabastro? Lucas 7:36 en adelante. Un hombre llamado Simón el fariseo, donde se dice que Simón el fariseo decía en su mente, si esta mujer si Jesús fuera profeta, sabría la clase de mujer que la está tocando porque ella es pecadora. Pero juzgar aquí tiene la idea en la mente y luego hacer una sentencia. Luego yo aquí pienso mal de ti. Esta persona por su apariencia se ve que es homosexual. Por su apariencia se ve que es pecadora. Por su apariencia se ve que es mentirosa. Estoy juzgando. Cristo no viene con esas ideas. Él piensa bien de ti. Él quiere que tú pienses bien de Él también. Haciendo eso, Cristo, el pecador se acerca confiadamente, teniendo esperanza que hay alguien que lo entiende. Entonces, aquí juzgar empieza en la mente y termina haciendo una sentencia de juicio, diciéndole, estás desacreditado, estás condenado, estás descalificado. Termina con esa palabra, descalificando a otras personas. Ok, ahora, aquí Juan, cuando expresa la palabra crino, condenación, también la palabra condenación dentro del punto de vista de la iglesia. Cristo no viene a condenar a nadie que ya ha sido justificado, que ya ha sido perdonado y justificado en la sangre de Cristo a través del sacrificio perfecto de Cristo. Él no viene a juzgar ni a condenar a nadie. Él no viene a juzgar ni a condenar a nadie. ¿Por qué razón? Porque la palabra juzgar también se utiliza de esta otra forma. La palabra juzgar se
se interpreta de esta forma dentro del punto de vista de un creyente cristiano. Estoy hablando dentro del punto de vista de la iglesia. Anteriormente yo estaba hablando de la palabra juzgar, crinos, dentro del punto de vista del mundo, el pecador. Pero ahora yo me estoy dirigiendo dentro del punto de vista del creyente, del salvo, del justificado. Condenar, juzgar y condenar significa quitar de ti los beneficios de la justificación, perdón y seguridad de salvación que tú tienes por haber creído en Cristo. Cuando alguien duda de tu salvación, cuando alguien duda de que tú no eres justificado, que tú sigues siendo un pecador, aunque hayas cometido un error, podrás cometer cualquier error, como dice Pablo en Gálatas 6, Gálatas 5, 16. Está por ahí. Bueno, perdona, tengo tantos textos bíblicos que a veces me confundo. Gálatas 5, 16. Cuando Pablo dice, no le den lugar a la carne, que habla de los deseos de la carne, ¿ok? Cuando alguien dice de ti, fallaste, alguien te desacredita y te dice ahora, perdiste tu salvación, perdiste la justificación, ahora tienes que volver a nacer de nuevo. Eso es condenar. Cuando alguien intenta de quitar de ti la justificación que tú tienes permanentemente por Cristo, la gracia, la salvación permanente que tú tienes en Cristo, eso es un sinónimo a juzgar. A juzgar, ¿ok? Cuando Juan escribe la palabra crinos, que es juzgar, el apóstol Pablo también la utiliza en el libro de Romanos 8, versículo 1 y 2, cuando Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando dice Pablo, ninguna condenación, hablándole a la iglesia, ahí Pablo usa la palabra condenación, la está interpretando como en el griego como catágrima. Catágrima. En el griego es catágrima. La palabra cata es una preposición. Cata es una preposición. ¿Y sabe lo que significa la preposición cata? De la misma palabra griega catágrima, condenación. ¿Sabe qué significa? Contra. Y contra significa que la ley de Dios está en contra de un pecador que ha violentado el mandamiento. La ley de Dios está en contra de tuya. El pecado también está en contra tuya. Ve, contra. Y la otra palabra que le sigue, que es crima, crima significa sentencia. También significa sentencia y también significa juicio y también significa castigo. Cualquiera de esas tres palabras, sentencia, juicio o castigo. Pero entonces Pablo usa la palabra condenación en Romanos como catágrima. Y dice que cuando tú creíste, no hay nadie que te pueda condenar. Él no te va a condenar más. Él decide retirar la condenación. Cristo aquí en el Evangelio según San Juan dice que Jesús al mundo, Él no viene a condenar al mundo. Él no viene a desacreditarlo, Él viene a presentar su gran amor. Imagínate a nosotros como iglesia. Gloria al nombre del Señor. Estoy mirando el tiempo, ¿ok? Porque es que no veo bien el tiempo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a continuar con el siguiente texto, que viene siendo el versículo 18. Dice, el que en Él cree no será condenado. El que en Él cree no será condenado. Dice Juan aquí que a la vez que tú hayas creído en Cristo,
no hay forma que haya sido condenado. Pablo lo dice también en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces cuando dice Juan cree, es creer solamente en Él, en que Cristo va a perdonar tus pecados. En este caso, cuando Cristo ya murió y realizó su obra, entonces en la fe, porque lo que pasa es que cuando usamos el verbo, la palabra fe, que es pisteus, en el griego es pisteus, es una fe de depositar la fe en Cristo, porque Cristo llegará un tiempo que Él va a efectuar la resurrección, la muerte y la resurrección. Pues cree que Cristo, cuando Él muera y resucite, todo aquel que haya creído en Él y todo aquel que de ahí en adelante siga, continúe creyendo en Él, pues va a tener vida eterna. No va a ser condenado. Pero la fe pisteu, que aquí se está hablando Juan, este tipo de fe, está hablando una fe de que Cristo, cuando Cristo muere, todo aquel que cree no será condenado. La fe que Pablo habla en cuanto a la salvación es una fe donde ya Cristo realizó su obra. Es una fe que Cristo ya murió y resucitó. Y al Cristo morir y resucitar, ¿qué pasa cuando Cristo muere y ya resucita? Vamos a ver cómo Pablo interpreta la fe en cuanto a un Salvador que ya ha efectuado la muerte y la resurrección y la crucificación y la sepultura. Romanos capítulo 4, versículo 25. Aquí está. Romanos 4, 25, Pablo dice, quien fue entregado por causa de nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación. Significa que nuestra fe en este tiempo tiene que estar alineado a una obra salvífica de la obra de Cristo que ya Él hizo. Por eso es que se dice la palabra consumado. Consumado significa hecho está. Pero la fe que se estaba usando en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan, era una fe que solamente todo el que crea en el Señor, una vez Cristo realice su obra redentora de su derramamiento de su sangre, pues entonces todo aquel que haya creído, entonces tiene su salvación segura. Pero había que esperar que Cristo efectuara su muerte, su crucificación, su sepultura y sobre todo la resurrección, porque en la resurrección hay vida eterna. Ahora la fe que aplica para la iglesia y para el mundo pecador es una fe no basada a que Cristo va a morir. No, ya Él murió. El verbo murió es un verbo auristo que ya está hecho. Él murió y perdonó los pecados. ¿Tú crees que Él hizo eso? ¿Tú crees que ya Él efectuó la salvación en la cruz? ¿Tú crees que Cristo llevó el pecado y la condenación en la cruz? ¿Lo crees por la fe? Si tú lo crees, eres salvo. Ese es el tipo de fe que se aplica ahora en la iglesia. Una fe que Cristo rompió las cadenas. Una fe que Cristo rompió las maldiciones. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Continuamos en el nombre del Señor. Como yo le estaba diciendo, Juan 3:18. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, sería de esta forma, el que no crea en Él, porque aquí la palabra no crea, pues Juan lo está poniendo no solamente en un tiempo presente, también en un tiempo futuro. También lo está poniendo como en un tiempo futuro. El que no crea en Él, tanto el tiempo presente como futuro, el que no crea,
ya ha sido condenado. ¿Y por qué dice que ha sido condenado? Porque aquí hay un participio, ya ha sido condenado. Vamos a buscar la palabra condenado. Aquí la palabra condenado. Ok. Ok, aquí la palabra condenado, que ha sido ya descalificado de Dios, no será salvo, porque el pecador decidió no creer en el Señor. Pero me gustaría analizar bien este versículo 18 con el versículo 19 porque está en unión. Hay una conjunción aquí. Vamos a buscar el versículo 19. Porque leyendo el versículo 19, entonces podemos comprender un poquito mejor el versículo 18. Vamos a leer el versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que viene siendo Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está perfecto. Esto está perfecto. La condenación es la siguiente. El hombre mismo se pierde. Dios no condena a nadie. Dios, a través de Jesús, no vino a condenar a nadie. Lo dice Juan. Entonces, ¿en qué consiste la condenación? Pues que la luz, Cristo vino al mundo para salvar, perdonar al mundo a través de su evangelio, su bondad y su gran amor. Pero el mundo, haciendo referencia a la humanidad y al estado pecaminosidad que se encuentra en el mundo, decidió amar más el mundo. Significa que Dios no decide por el hombre. Significa que es el hombre el que decide perderse o salvarse. Por eso es que Juan dice aquí, Dios no mandó a su hijo a condenar. Él no condena a nadie. Se condena el mismo hombre sobre sí mismo. Sobre sí mismo, él mismo, ellos mismos se condenan con la decisión de creer o no creer. Ellos mismos decidieron amar más las tinieblas. Ellos mismos se pierden. No es Dios el que condena. Por eso Juan está diciendo, la luz bien vino al mundo y los hombres decidieron amar más las tinieblas. Es una decisión que los hombres toman de ellos mismos, auto perderse. Pues se perdió, pero Dios dice que Cristo no vino a condenar. Él vino a dar el mensaje. Decidieron amar las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Gloria a Dios. Como yo le dije, ya terminé hasta el versículo 19. No te preocupes, hermano, que yo voy a finalizar la hora, pero en la semana próxima seguiré tratando con Evangelio según San Juan 1, versículo 11, cuando dice a los suyos Cristo vino y a los suyos no le recibieron. Y también seguiré tratando con el mensaje de salvación, la seguridad de salvación en otros libros y capítulos en la Biblia también con ese tema, para seguir trabajando en ese tema. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.